Bien, ahora lo que vamos a hacer es eliminar el header que aparece en este ejercicio para dejar solamente el slider. Para eso vamos a utilizar el editor de código Dreamweaver. Vamos a abrir entonces Dreamweaver y cuando abre Dreamweaver lo primero que me pregunta es que si quiero administrar sitios. Como yo estoy trabajando con una carpeta, ¿cierto? Raíz. Fíjense que al ingresar, cuando empezamos el ejercicio, en mi carpeta raíz solamente tenía IMG, bueno, tenía solamente CSS, IMG y los dos archivos de HTML. Cuando utilicé el huevo slider y él insertó, él también colocó una carpeta de fuentes, una engine 0, una data 0 y adicionalmente agregó este que se llama taller.html back, que es como una especie de copia de seguridad. Entonces, por favor, no vayan a eliminar esos elementos, sino pues su slider va a dejar de funcionar. Y en este momento pues ya podemos cerrar este programa. Si quieren guardar el proyecto pues lo pueden hacer desde acá, salvar proyecto. En este caso pues yo no lo voy a hacer, le voy a decir wow slider, chao. Ok. Entonces cuando voy a abrir, obviamente lo que voy a hacer desde el administrador de sitios es decir que esta es mi carpeta raíz para que si muevo algún objeto pues Dreamweaver automáticamente me vincule y no vaya a haber problemas de desvinculación. Entonces le digo administrar sitios. Le voy a decir que voy a crear uno nuevo, entonces le doy clic aquí en nuevo. Le digo que este es el taller, slider y menú. Y desde este botón de examinar carpeta le doy clic para ir a buscar mi archivo. Selecciono y le digo elegir y guardar. Luego él tiene seleccionado este, le digo listo. Y Dreamweaver abre y en la parte derecha debe aparecer el panel de archivos con todos los archivos de mi proyecto. Entonces vamos a abrir aquí taller.html, que es el archivo donde acabamos de insertar el slider. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es entender un poco el código. Fíjense que WowSlider automáticamente coloca anotaciones donde él hizo los insertos. Entonces en el header colocó esta información y él dice startwowslider.com head section y la finaliza en wowslider.com head section. Entonces podemos organizar un poco el código como para que no quede tan desordenado, porque fíjense que aquí hay un tema de indentación, el head está aquí totalmente alineado a la izquierda y cuando inserto el wow slider pues lo desorganizó un poco, pero pues ahí está. Y esto también le podríamos decir que se organice mejor. Es por acá y por acá. Luego identificadas los archivos vinculados del wow slider, que es esta hoja de estilos que se llama style.css y que está en la carpeta engine 0 y el script que aparece acá que es la librería jQuery. Lo que vamos a hacer antes de empezar a trabajar con el menú que encontramos en la librería CodePen es eliminar los elementos que no necesitamos para este proyecto. Entonces en este caso vamos a eliminar este header y los elementos que están dentro de este nav, ¿cierto? Entonces si identificamos acá con el inspector, recuerden que tenemos el header que se llama encabezado, entonces podríamos eliminar también el estilo encabezado que está en la hoja de estilos Untitled 3 y los elementos que están dentro del nav, o sea el UL que está dentro del nav y todos los estilos que tengan que ver con los ULs que están dentro de este nav, ¿sí? Entonces para eso pues necesitamos entrar a el HTML que se llama taller, ¿cierto? Vamos a ir a donde está el encabezado, que es este, header, después de donde finaliza el huevo slider. Entonces header, lo seleccionamos y ya no lo vamos a usar más. Y asimismo todos los elementos que están dentro del nav, que el nav se llama menú, los vamos a eliminar también. Ahí es donde vamos a agregar todos los elementos del menú que vamos a descargar de CodePen. Adicionalmente entonces dentro de las hojas de estilo vamos a eliminar
Primero el tema del encabezado. Para esto lo que podemos hacer es no eliminarlo, sino generar un comentario. Entonces, listo, ya generamos un comentario. Y luego vamos también a, podríamos de una vez dejar este sin background, o pues al final lo quitamos. Todo lo que tienen que ver con los ULLI que están dentro de menú, que son estos estilos que vienen desde el 85 en este caso. Entonces lo vamos a comentariar también hasta aquí, ¿cierto? Entonces comentaría el estilo menú ULLI a hover, menú ULLI a y menú ULLI. ¿Por qué? Porque si los dejo, estos van a interferir con los estilos que ya están prediseñados en el proyecto de CodePen. Entonces si guardo esto, guardo el código fuente también, cuando revise pues ya no va a estar ni este header ni los botones dentro de este nav. Entonces recargo y ahí ya no están. Bien, entonces ya teniendo esto, lo primero que voy a hacer es ir a el elemento de CodePen y voy a ir aquí al botón en la parte inferior derecha que dice Export y voy a utilizar la opción Export Zip. Él me va a descargar un archivo comprimido con todos los archivos de este proyecto, o sea, con las hojas de estilo y con los elementos de HTML. Entonces voy a descomprimirlo y voy a abrir obviamente con Dreamweaver el index para que me muestre el archivo fuente del menú y obviamente me va a mostrar los archivos de hojas de estilo que están asociados. Entonces, si yo reviso esto en HTML, vamos a revisarlo obviamente en Google Chrome para poder hacer inspección, pues me va a mostrar todo el proyecto original como viene en CodePen. Aquí es donde tengo que empezar a eliminar objetos que no quiero y a renombrar. Entonces, supongamos que yo quiero los mismos botones 1, 2, 3 y que voy a utilizar Home, Topics y Topics 2 para hacer ese ejercicio. Entonces Portfolio, Contact y About los voy a eliminar. ¿Cómo sé cuáles son? Pues puedo inspeccionar directamente por el inspector de Google Chrome o pues directamente ya en mi proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar botones. Entonces dijimos que About no va, ¿cierto? Topics y Topics 2 sí lo vamos a utilizar y los botones que son Portfolio y Contact tampoco van. Recuerden que borro toda la línea, o sea, toda la etiqueta li y los elementos que están dentro. Entonces, desde el li que abre hasta el li que cierra. Recuerden que el li que abre y que cierra es la finalización de la etiqueta, ¿sí? Entonces, si ya tengo esto listo, guardo con control C o control S o commander S y voy actualizando acá. Entonces ya tengo tres botones. Según el proyecto que yo tenía un botón que se llamaba 1, otro 2 y el otro 3. Entonces vamos a hacer ese cambio de los textos. Los textos están dentro del i. Entonces ahí donde dice Home, voy a utilizarlo como 1. Luego donde dice Topics sería el botón 2 y Topics 2 sería el botón 3. Para los subbotones o los botones de segundo nivel, que estos son los de primer nivel, los vamos a llamar 2A, copio acá y pego para solucionar los otros. Entonces 2B y 2C. Y lo mismo voy a hacer con los subbotones del botón 3. Entonces 3A, 3B y 3C. Listo. Voy guardando, Commander S, Control S y ya tengo botón 1, 2, 3 y cada uno de esos tiene, el 2 y el 3 tiene las opciones desplegables. Bien, entonces ya tenemos una estructura, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo empezar a hacer luego de tener esa estructura? Vamos a empezar primero con los cambios de color de los textos, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí hay una característica en el código y es que
Si miramos el botón que no tiene desplegable, que es el 1, él es un elemento de listado, o sea, es un li, pero tiene la característica de que aparte de que es un li, tiene una etiqueta A, que es la que genera el vínculo. En el caso del botón 2 y en el botón 3, esos dos, como simplemente actúan como un elemento para desplegar los botones que sí van a tener vínculo, estos no tienen. Entonces hay que revisar eso en el código bien para saber dónde se debe cambiar el color. Recuerden, siempre podemos trabajar con el inspector. Entonces si yo inspecciono el primero, me dice que el color del botón va a estar en la hoja de estilos que se llama Style, en la línea número 2 que está aquí. Vean, Styles CSS2. Si yo activo y desactivo esto, fíjense cómo cambia en la pantalla el color, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar a este color. Bien, entonces vamos a utilizar la hoja Styles. Me dice que la línea 2, que aquí está el tema de color. Voy a eliminar esto. Y con la opción de Dreamweaver puedo empezar a cambiar los colores. Vamos a colocar aquí color amarillo quemado y guardo, activo, y ahí está el amarillo quemado. Entonces falta ahora cambiar estos colores. Estos no cambiaron porque obviamente no están dentro de la etiqueta A, o sea que no obedecen a este estilo que se llama Alink. Para esos botones de segundo nivel vamos a revisar dónde los podríamos cambiar el color. Entonces le damos a inspeccionar nuevamente y nos encontramos con que está en la misma línea, en la misma hoja de estilos, pero en la línea 41. Y aquí, en este caso, es donde debemos agregar, porque este es el que tiene las características de ese elemento, ¿cierto? Miren, ahí tiene como las márgenes internas, el background, ahí es donde dice si flota o no flota. Entonces, en esta línea es donde vamos a agregar el color. ¿Cuál es el color? Pues vamos a agregar este mismo color. Entonces me copio toda la línea, porque ahí en esa línea 41 no hay color. Vengo a la línea 41, que es este estilo, UL InDesign Group, Li, y si quieren al final o al inicio puedo copiar. Voy a darle aquí que coloque el mismo color, guardo, actualizo y ya los botones de primer nivel tienen el color amarillo cuando están en el estado link o activo, ¿cierto? O sea, cuando están quietos, cuando no está el mouse por encima. ¿Sí? Bien. Luego de haber cambiado ese color, entonces vamos a mirar el background, ¿cierto? Entonces, cómo cambiar el background de estos elementos para que se vea con el color que yo quiero. Entonces, supongamos que no quiero ese color blanco y gris que tiene, o gris, porque realmente es como gris. Entonces selecciono la primera opción, le digo inspeccionar. Él se va a venir nuevamente a la línea 41. Fíjense que él se quedó ahí, a pesar de que yo estoy utilizando el primer botón. Él se ubica en el Li, me dice el background está gobernado también en la línea 41. Entonces vamos a darle, o vamos a cambiar ese color que es blanco. Desde la línea 41, supongamos que yo quiero un azul, porque eso era lo que tenía en el otro diseño. Entonces borro el color actual, por acá, me ubico por aquí, busco algún azul que crea que sea conveniente y guardo. Actualizo y ahí está, ¿cierto? Está como un color bastante chillón. Vamos a buscar otra tonalidad de azul que no sea tan fuerte, probablemente un azul como este. Bueno, no es que esté mucho mejor, pero lo podemos cambiar en alguna variación de azul, digamos con azul más serio. Entonces bien, entonces fíjense que tenemos el botón del primer nivel en estado de reposo ya con un color configurado y obviamente con un background configurado. Ese background que ya identificamos aquí en esta línea 48, pues obviamente yo la podría cambiar por una imagen o lo podría cambiar también por un degradado, ¿cierto? Pues recuerden, para los degradados podemos utilizar el famoso Colorcilla.
Entonces si yo quiero utilizar este degradado ahí, copio este código y lo pego acá, ¿cierto? Obviamente él va a generar como un desorden ahí, pero pues no se está saliendo del estilo. Si guardo y reviso acá, pues tenemos un color degradado para nuestro fondo. ¿Mm? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es empezar también a cambiar no solamente el color de fondo para el primer nivel, sino empezar a mirar también el color de fondo para cuando voy a estar en el estado hover, ¿cierto? O sea, ya hice el cambio en el estado en reposo, ahora tendría que hacer el cambio en el estado hover. Listo. Entonces, para el estado hover, lo primero que tengo que mirar es el color, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos identificado que el color de este elemento para el link está en la línea 2. Sin embargo, como estamos hablando de un estado hover, pues tendríamos que buscar, voy a eliminar aquí voy a volverme a mi color plano otra vez, pues ya vieron cómo aplicar el background, le di control Z, lo guardo acá, listo, quedamos con color plano otra vez. Como nosotros tenemos que decirle que él tiene un color hover al Lee, entonces vamos a utilizar esta opción, fíjense que aquí dice UL in this group Lee hover. ¿Qué quiere decir ese in this group? Pues el contenedor, ¿sí? Que es este, mire, UL in this group color hover. Entonces aquí está el color, entonces por acá podemos cambiar el color. Supongamos que no quiero blanco, sino que quiero azul en el estado hover, entonces voy a cambiar este, le digo que utilice un azul oscuro, entonces guardo y ahí está. Entonces la característica de este es que se aplica a todos los textos que tengan un A y que estén en estado hover. Entonces, como estos dos de aquí ya dijimos que no tienen etiqueta A, los que están aquí abajo sí van a tener estado hover, ¿cierto? Y se cambian. De hecho, si nos damos cuenta, ahí tiene como una pequeña sombra que ahorita la vamos a buscar para configurarla y eliminársela, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos ahora para agregar el color azul que agregamos aquí de estado hover a estos otros dos botones? Para eso también nos ubicamos con el inspector donde están esos elementos. Hemos dicho que ellos no tienen, ¿sí? De hecho, lo que vamos a hacer entonces es buscar para el segundo nivel debería estar, para el primer nivel debería ser este que está aquí, que en este caso me está diciendo un Lee en estado hover, pero que no tiene etiqueta A, ¿sí? Entonces podemos también cambiar a este color, que es el mismo azul. Darle guardar. Ah, perdón, hice el cambio que no era. Lo cambio, espero por color, no por background. Entonces, pego el color, guardo, actualizo, y ahora sí, ahí están todos los textos con color azul, ¿sí? ¿Qué me faltaría hacer? Cambiar el background. Entonces supongamos que el background lo va a cambiar por un background de color amarillo cuando está en estado hover. Entonces para estos que no tienen el A, puedo cambiar aquí el background, ¿cierto? Entonces voy a asignarle otro color, borro el color actual, me busco un amarillo que esté un poco pálido, o puede ser el mismo amarillo quemado que habíamos utilizado, guardo y este debe cambiar en los botones 2 y 3 que son los que no tienen el famoso A. Sin embargo, pues aquí está cambiando en todo el nivel 1, que es el nivel de los botones principales. Entonces ya tenemos hover. Me faltaría asignar el cambio del background para el estado hover de los subniveles. Entonces para eso pues le puedo dar
inspeccionar en el botón 2 que está por acá, y él me dice que para ese estado debería ser todos los, aquí está, debería ser todos los etiquetas A que están dentro de un li, que están dentro de un UL y que están dentro de Indies Group, ¿cierto? Entonces esos botones se deben encontrar muy cerca a esta línea que aparece aquí que dice UL Indies Group li UL li A, ¿cierto? Dice estilo en la línea 94. Entonces vamos a ubicarnos en esa línea por acá, y si encontramos, fíjense que aquí tenemos un UL li, ¿cierto? Y tiene un background, y lo mismo para el estado hover. Fíjense que aquí tiene un UL Indies Group UL li hover, ¿sí? Entonces tratamos de cambiar este por el que ya teníamos arriba, que era este background de color amarillo. Entonces miremos si la línea 97 nos sirve para eso, teniendo cuidado que quede bien copiado. Checamos acá y ahí estaría pasando el mouse cuando está por encima. Entonces lo que quiere decir es que el estado reposo, que debería ser el otro estado, o sea, quedarse como en azul, debería ser este que está aquí arriba, que dice ULLI, ULLI, ¿cierto? Que tiene este background 555. Entonces podríamos utilizar nuevamente este color azul que tenemos para acá, para este background. Vamos a utilizarlo aquí para la línea 87. Miramos a ver si funciona y ahí está. Entonces ya tenemos esto. Lo último que nos quedaría sería eliminar esta sombra que aparece en estos textos del segundo nivel, que si nos fijamos está también aquí en esta línea 87 donde dice Text Shadow. Entonces la voy a comentariar nuevamente como para que la hoja de estilos no la asuma. Guardo esto y ahora sí recargo y ahí tengo mi menú funcionando, ¿sí? Ahora bien, lo que necesito hacer después de eso, ¿sí?, es trabajar con los tamaños. Fíjense que yo aquí tengo tres botones, pero pues están todos muy juntos, muy pegados. Y en el proyecto yo tengo un contenedor que es un nav que tiene un tamaño de 800 píxeles. Entonces vamos a mirar desde dónde se hacen esos o desde dónde se colocan esos márgenes. Entonces deberíamos seleccionar los textos, ¿cierto? Donde están estos elementos. De pronto en Indies Group o en el li, aquí está el li. Fíjense que si yo quito este padding que está aquí en la línea 41, aquí es donde se van a hacer los cambios de las márgenes externas, digo internas, de cada uno de los textos o de cada uno de los li, ¿cierto? Entonces él está funcionando con dos márgenes, una que es la 15 que estaría aplicando para los valores verticales, o sea, para la margen interna top y la margen interna bottom, y otra que es 20 que aplicaría para los valores horizontales, o sea, la margen interna right y la margen interna left. Entonces vamos a cambiar esos valores de margen interna desde la línea 41, entonces buscamos la línea 41 por acá. Y aquí está la margen interna padding. Yo voy a seleccionar más o menos como un 110 en el segundo valor, que es el horizontal, o sea el padding o margen interna para right y left. Actualizamos por acá y ahí ya tenemos algo parecido a lo que necesitamos, o sea 800 píxeles de ancho. Si selecciono todo, mide 746, que no está nada mal, ¿cierto? Incluso lo podría cambiar como por un valor más grande, ahorita lo miramos. Pero si nos damos cuenta, no solamente está el tema de las márgenes de estos botones de primer nivel, sino que en el segundo nivel se nos desordena un poco. Entonces para eso
vamos a utilizar también las márgenes para segundo nivel. Esas probablemente las vamos a encontrar muy cerca de donde estaban. Si inspeccionamos por acá, buscamos el botón 2 por aquí, fíjense que está este UL en la línea 71 y aquí es donde vamos a encontrar probablemente qué es lo que está gobernando ese tamaño de los elementos. Entonces fíjense que lo primero que vemos aquí es que tiene un width, un ancho de 160. Si yo lo desactivo acá, él me dice ok, voy a ir entonces con todo el ancho, ¿sí? Yo le digo 160, fíjense que cierra no hasta el final del botón, sino hasta 160 píxeles. Entonces en esta línea 71 debería quitar este elemento de width y adicionalmente tendría que mirar en qué otra línea subsiguiente, que seguramente debe estar después del 81, puede ser en esta, en la 87, agregar, que ahí es donde tenemos los valores de color, agregar el mismo padding que utilizamos o un padding similar que utilizamos aquí en el primer nivel, que era el padding de 15 por 110. Entonces, primero línea 71, voy a copiarme este padding para copiarlo en la otra línea que dijimos que era la 87. Entonces, línea 71 y le digo que el width no va. Entonces con eso vamos a eliminar el valor del ancho fijo para los botones del segundo nivel. Y en la línea 87, que es donde estaba el texto con sombra paralela, entonces le vamos a colocar aquí el mismo padding y pues bajémosle un poco, seguramente con un valor menor va a quedar similar. Entonces le damos clic acá y ahí ya tenemos nuestros botones funcionando, ¿cierto? Entonces ya cuando hemos terminado y decimos este es el elemento que yo necesito, ¿sí? Ya está listo para implementarlo en mi proyecto. Lo que debo tener en cuenta es, primero, revisar en las dos hojas, tanto en la mía, que se llama taller, como en la del ejercicio, que se llama index, cuáles son las hojas de estilo que está utilizando. En este caso está utilizando una que se llama Style CSS, ¿cierto? Si yo miro mi proyecto, recargar por acá, digamos que aquí en mi carpeta de CSS no existe ningún style, pero sí existe una que se llama style por aquí. Miren, está en Engine 0. Entonces cuando los documentos se llaman igual, lo ideal es que les cambiemos el nombre para que no vaya a haber casos donde se pueda confundir el, el navegador y esté buscando en la hoja de estilos que no es. Entonces en este caso para index, ¿cierto? Que es en nuestro archivo donde está el menú que acabamos de trabajar. Fíjense que él está llamando un archivo que se llama style, entonces lo voy a cambiar por style menú, ¿cierto? Y adicionalmente pues voy a renombrar desde acá ese style y le voy a decir que se llama style menú. Entonces con eso no va a haber ningún problema. Si volvemos a actualizar acá, pues ahí sigue funcionando. Y si miramos aquí en el head, pues él ya está apuntando hacia style menú, ahí está. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, como no hay dos archivos que se llamen igual, ahora sí los puedo copiar. En el proyecto del menú, que es este proyecto que está aquí, que se llama Dropdown, él tiene dos archivos en la carpeta CSS. Fíjense que la carpeta se llama CSS en minúscula. Entonces yo puedo coger estos dos archivos, copiarlos y dentro de mi carpeta raíz que se llama tutorial, en mi hoja que también se llama CSS, pegarlos. Entonces edición, pegar. Bien. Ya teniendo pegada la hoja de estilos, entonces desde el index, que es el archivo donde trabaja el menú, voy a copiar en la primera parte, en el head, ¿cierto? Todavía no estamos en el diseño, que es body.
los vínculos hacia las hojas de estilo que él tenga. Entonces en este caso solamente tiene dos, una que se llama Reset y otra que se llama Style Menu, que son las que acabé de copiar. Aquí están Reset y Style Menu. Entonces estos dos los voy a copiar y los voy a pegar en el head de mi proyecto, o sea, en taller, ¿cierto? Vengo aquí a donde está el head, aquí está la etiqueta head que abre y aquí se cierra, entonces la puedo agregar incluso luego del head slider por acá. Digo pegar y pues obviamente los coloco bien alineados y ya están. Entonces estas dos hojas de estilo serían para el menú. Incluso podría colocar una anotación así como tiene el Wow Slider, decirle que estos son estilos para el menú y hacer lo mismo, decirle que finaliza estilos para el menú. Entonces guardo esto, ¿sí? Entonces ya tengo copiados los estilos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que copiar esto, que son estas etiquetas, a este contenedor que es la etiqueta nav, ¿cierto? Entonces, como yo no necesito la etiqueta container, porque ella solamente está conteniendo esto, lo que voy a copiar es desde el UL nada más. O sea, voy a copiar el UL que abre y el UL que cierra. Entonces para eso ingresamos a nuestra hoja y desde aquí, desde la línea 21, voy a copiar del UL que abre al UL que cierra. Y en este caso el UL tiene el estilo InDesign Group, ¿cierto? Copio y lo voy a pegar en mi archivo fuente que se llama taller dentro de la etiqueta nav. En este caso la etiqueta nav está aquí, mírela, y dice menú, ¿sí? Entonces voy a pegar eso acá, ¿sí? Lo último que debo hacer es obviamente organizar este texto para que quede identado en la margen que debe ir. O sea, el UL abre aquí, cierra aquí y los li obviamente se ve dónde abren y dónde cierran, ¿cierto? Ya teniendo esto, guardo y voy a revisar ahora mi archivo desde el archivo de taller. Creo que lo único que nos falta hacer es eliminar el estilo del body, porque si se dan cuenta, aquí en la hoja de estilos del ejercicio que nosotros hicimos tenemos un estilo que se llama body y eso lo que haría es de pronto cambiar el fondo que tenemos acá. Entonces, desde la hoja de estilos está el menú, lo tenemos que cambiar. Vamos a ver cómo quedó funcionando y podemos hacer ese cambio. Bien, ahí está. Entonces el body cambió, ¿cierto? Deberíamos entonces eliminar eso ya en nuestro taller. Entonces aquí simplemente cerramos ya la parte del index, que era el archivo que estábamos trabajando para los menús, y vamos a trabajar sobre nuestro proyecto. Entonces vamos a ir a la hoja de estilos Style Menu y donde está el body, pues comentaríamos también como para que no haya ningún problema. Ahí en el body van a encontrar ustedes la fuente que se está utilizando para el menú y fíjense que él está utilizando una que se llama Open Sans, entre comillas, lo que quiere decir es que está aplicando o un font face o un Google Fonts y ese es el que encontramos acá. Él hizo una importación de un Google Fonts para esa tipografía Open Sans. Entonces lo ideal antes de comentariar el body es que todo lo que diga Font Family aquí en la hoja de estilos del menú se llame igual que como está acá, Open Sans, pero entre comillas. Entonces voy a copiar esta línea y encuentro el primer Font Family aquí en la línea 43, entonces lo cambio, ¿cierto? Por aquí no hay. Y el siguiente en la línea 57, entonces también lo cambio. Listo. Y no encontramos más Font Family, creo. Entonces ya, ahora sí puedo proceder a hacer el borrado o el comentariado. En este caso lo comentareo solamente para que no moleste. Incluso el container también, porque nosotros no vamos a utilizar container. Entonces podemos dejarlo hasta acá. Guardo esto y si reviso mi proyecto, pues ahí ya quedó. Y quedaron las tipografías asignadas
como se había dicho. Lo último que faltaría hacer es como arreglar esto para que quede bien justificado acá, y para eso volvemos a utilizar nuevamente el Styles menú. Recuerden que habíamos utilizado el padding que está ubicado en la línea 41. Entonces aquí teníamos que 110, lo podemos dejar de pronto de 115. Vamos guardando y vamos revisando. De pronto de 117. Y incluso lo podríamos dejar un poquitico más alto, entonces dejémoslo de 120. Y ahí ya me pasé. 120 px, recuerden que debe ir la medida. Entonces ya 120 se sale, lo podríamos dejar de 119. Recuerden que a veces por el tema de los distintos navegadores esto puede variar un poco. De 119 me parece que queda bien. Y por último lo que podemos hacer es el menú, que está en la hoja de estilos Untitled, decirle que no lleva background para que no se vea esa cosa azul ahí. Entonces este menú no lleva background y listo. Si ustedes quieren hacer cambios nuevamente para las tipografías del menú, recuerde que debería hacer esos cambios directamente en la hoja de estilos que se llama Style Menú. Si cambia tipografía, recuerde que la tipografía también tiene unas alturas predeterminadas, entonces debería seguir jugando nuevamente con el padding en la parte de altura para que le respete el encajonamiento que usted acaba de lograr o el tamaño de este cajón. Bien, ese sería el video tutorial. Ahí tendrían cómo implementar entonces un slider con imágenes y con vínculos y una botonera con menús desplegables.